Bienvenidos al episodio 3 de Being Cyborgs. Hoy día estamos con la profesora Karen, una experta en biomateriales. Bienvenida, profesora. ¿Qué tal, Cata? Gracias chicos por estar por ahí. Gracias por la invitación. Qué bonita iniciativa la que han tenido de realizar este podcast y gracias por la invitación nuevamente. Profesora, cuéntanos un poquito sobre usted. ¿Cuáles son más o menos sus áreas de investigación y por qué la apasionan? Bueno, actualmente el área en el cual estoy trabajando es biopolímeros. Es un área muy extensa, tiene diferentes aplicaciones y usos. Hoy les voy a comentar un poco acerca de qué materiales se pueden obtener empleando biopolímeros y también qué significa un biopolímero y con qué está relacionado. Esto es por ahora el área principal en el cual estoy enfocada. ¿Cuáles son sus áreas de investigación que ha desarrollado aquí con el tiempo? Sabemos que es magíster en química de la Pontificia Universidad Católica. Sí, bueno, para comentarles un poco más o menos cómo ha sido mi recorrido, yo hice mi pregrado en química en San Marcos y luego empecé siendo asistente de investigación en un laboratorio justo de polímeros en la Católica y luego postulé a una beca que justo financiaba Prociencia para realizar una maestría y ahí es donde pude hacer la maestría en química justo en la Católica, financiado con una beca de Prociencia. Y ahí hice mi tesis en el cual desarrollé hidrogeles, que es otro tema de lo cual vamos a ir hablando durante el episodio. Y parte o durante el desarrollo de la maestría pude hacer una estancia de investigación. En realidad fueron 3 estancias en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros en Madrid, en España. Y ahí también pude ver más acerca del tema de cómo caracterizar un material con diferentes técnicas como microscopía, rheología y otros. Entonces estuve ahí viendo diferentes formas de poder tanto obtener un biomaterial como también caracterizarlo y entender un poco cómo son sus propiedades y cómo se relacionan esas propiedades con las características finales que uno llega a ver al final. Y es que estamos por esa parte de biopolímeros. Más o menos nos puede explicar qué es un biopolímero y cómo se diferencia más o menos de los sintéticos. Claro, por ejemplo, el sintético, todos tenemos en casa tuberías, bolsas de plástico, las de basura, contenedores, etcétera, ¿no? Esos son los plásticos convencionales y tradicionales que hay a nivel comercial. A diferencia de ellos, que son los sintéticos que provienen de hidrocarburos, están por otra parte los biopolímeros. Son también polímeros, pero que se extraen de fuentes naturales. Por ejemplo, a nivel del mar, todos conocemos las algas, que hay de diferentes colores. Entonces, dependiendo el color de la alga, va a tener un polímero, en este caso sería biopolímero porque lo vas a extraer de una fuente natural, diferenciador. Estos polímeros que se extraen de recursos naturales ya se llaman biopolímeros. Por ejemplo, si fuera polímeros de algas verdes de una especie que se conoce del género Ulva, el biopolímero que se extrae son los sulbanos. Si fueran algas pardas, el biopolímero principal que se extrae es el alginato. Y si fueran algas rojas, el biopolímero principal que se extrae es la carragenina. Pero eso es en el caso de algas. Lo mismo puedes extraer de diferentes otros recursos naturales. Por ejemplo, a nivel de la selva, a nivel de diferentes regiones, hay restos lignocelulósicos. Por ejemplo, de la castaña en la selva viene dentro como si fuera un coco. Ya, toda esa estructura que las recubre es también un resto lignocelulósico. Significa que tiene 3 biopolímeros en el interior, que es la lignina, la celulosa y la hemicelulosa. Entonces son
Los biopolímeros son polímeros que se extraen pero de recursos naturales. Esos recursos pueden ser desechos de algún proceso dentro de la industria alimentaria o también pueden ser, como les mencionaba, las algas que están simplemente en un ecosistema marino. Y así hay varios ejemplos. Eso es también lo que vemos también en las bolsas de supermercado, que ahora con la ley de plástico de un solo uso han salido bolsas que son de cascarilla de arroz, de bagazo, sí. de varios, sí. Por ejemplo, ahora que se ha promovido toda la ley del plástico de un solo uso, la idea es poder reemplazar el plástico o los envases o contenedores que se usaban simplemente al momento y luego se desechaban. Entonces, principalmente lo que se quería disminuir era el uso del tecnopor. El tecnopor, como todos saben, servía para servir cafés o un contenedor de comidas u otro similar. Entonces se utilizaba y se desechaba y eso generaba mucha basura porque al final no lo reciclaban. Era más costoso reciclar este tipo de envases ya ensuciados. Entonces, como se acumulaba y el tecnopor para poder degradarse dentro del ambiente podrían pasar 200, 300, 500 años. Entonces, frente a eso, esa acumulación de desechos de plásticos sintéticos, vino toda esta tendencia de poder reemplazar esos envases sintéticos por envases naturales. Y hay un montón de envases que han salido, sobre todo uno, por ejemplo, que es del bagazo de la caña de azúcar. Entonces, son envases que tienen un aspecto tipo de cartón, pero que adentro tienen como un recubrimiento. No sé si han visto que ahora los alimentos, los contenedores, adentro brilla. Sí. Es un cartón, pero que adentro tiene como un filo, una cera que le echan para que pueda permitir que el alimento que ingrese no rompa, no se derrame. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Ahora, los vasos también para cafés, hay dos cosas. Una cosa es el vaso del café y otra cosa es el cartoncito que viene recubriendo el café. Hay que leer cuál es lo que dice que es degradable, el vasito o el cartoncito. Muchas veces es el cartoncito que agarras para no quemarte y no necesariamente es el vaso del café. Entonces, hay todavía una publicidad o un marketing ahí engañoso en lo que es un plástico o un envase amigable, coamigable, que va a ayudar a disminuir el uso de plásticos sintéticos o de contenedores. Incluso creo que la tendencia en cuanto al uso de popotes o sorbetes, acá lo llamamos sorbetes, pero creo que en México es popotes. Entonces, igual, la misma idea, lo usabas y de ahí lo botabas, no se reutilizaba. Entonces, la idea era poder generar algún tipo de sorbete, pero de plástico amigable al ambiente, que cuando sea desechado se pueda descomponer. Y ahí es donde entraban los términos de degradación o biodegradabilidad y también de compostaje, que muchas veces lo confunden y los tratan como términos iguales. Exacto, términos iguales. Y hay una pequeña diferencia porque si un material es biodegradable es que se va a degradar en el ambiente, por ejemplo, a nivel de suelo, a nivel de ecosistema marino, o sea, se va a degradar en el ambiente. En cambio, algo que es compostable tiene que pasar por un proceso de compostaje. Tienes que tener un ambiente adecuado, un grado de humedad adecuado, microorganismos que tienes que colocar, temperatura y todo un sistema adecuado para que se pueda volver compost. Entonces, ese es el fin de hacer una compostera. Y la compostera puede ser a nivel doméstico o también industrial. Y ahí viene algo más relacionado, porque a veces los plásticos ecoamigables que te venden tienen sellos y a veces dicen que es sello compostera industrial. Entonces, por más que tú lo compostes en casa, no se va a compostar de la manera adecuada porque el sello del fabricante decía
compostaje industrial. Entonces, hay muchos términos que aún se confunden o se malinterpretan y se mezclan. Pero igual es todo un nuevo tema, es toda una nueva ola de poder desarrollar envases y productos ecoamigables que reemplacen el plástico de un solo uso, ayudar a disminuirlo. Como usted ha comentado, los biopolímeros pueden ser degradables en tierra, agua o ambiente. Esto trae beneficios medioambientales a comparación de los plásticos usuales que se utilizan. Claro, por ejemplo, había como que un réglame, un corte comercial donde mostraban imágenes, por ejemplo, de tortugas donde justo en la fosa nasal se les incrustaba algún plástico o muchos animales marinos confundían bolsas con peces o con comida, exacto, comida. Entonces había mucho daño a nivel de ecosistema marino, de los animales de esos ecosistemas, porque si ellos ingieren el plástico, el cuerpo, el organismo de ellos y de nosotros no estamos preparados para desintegrarlo, procesarlo, exacto. Entonces es ahí donde viene o se enlaza otro tema que ahora es muy investigado, que es el tema de los microplásticos, exacto, los pequeños pedacitos en escala micro de los plásticos sintéticos que puede quedar en un organismo. Entonces, si un pescado o un animal tiene esos microplásticos adentro y luego un humano lo prepara y lo consume, finalmente el microplástico termina dentro de nuestros organismos. Entonces, para evitar todo eso, una buena iniciativa es poder reemplazar estos productos, envases y otros sistemas de plásticos sintéticos de corta duración, de un solo uso, por otros que sí puedan ser degradables en un menor tiempo y que también incluso pueden ser compostables. Y como te mencionaba, generas compost y eso otra vez vuelve a la tierra y te ayuda a fertilizar otro tipo de cultivos. Aparte de ser biocompostables, amigables con el medio ambiente, ¿qué otras propiedades tenemos que tener en cuenta para la funcionalidad de los biopolímeros? Cuando haces un producto de biopolímeros, tendrías que mirar primero cómo es que esperas que sea y para cuál va a ser su utilidad. Entonces, si por ejemplo queremos enfocarlo a que sea como una lámina o un plástico, tendría que ser un poco más elástico. En cambio, si queremos que sea como un envase un poco más duro, más rígido para que aguante contener algo adentro, ahí tendríamos que buscar que más bien las propiedades mecánicas sean más favorables y se asemejen más a un envase más rígido o duro. Incluso también las propiedades químicas, dependiendo qué es lo que quieres que contenga dentro y qué es lo que quieres que se preserve, ¿no? Por ese lado. Y aparte de hacer productos así como envases o algo relacionado, también se utilizan los biopolímeros para recubrir alimentos. Por ejemplo, si esto fuera como una manzana o tal vez un producto cárnico, la idea es poder recubrir todo esto con una solución de biopolímero. Es como si el biopolímero estuviera disuelto y lo embebes o como si lo barnizaras. Entonces la idea de este barniz o de este recubrimiento es ayudar al producto a extender su tiempo de vida útil. O sea, que no se malogre tan rápido, por así decirlo. También para eso puede ser utilizado. Entonces ahí va a importar más el tema de las propiedades químicas para poder recubrir el tipo de alimento en el cual se esté enfocando. Justamente, como se decía, entonces los biopolímeros pueden ser tanto como plásticos rígidos, algunos más flexibles, entre otros temas. Pero, ¿qué papel juegan en la regeneración de tejidos y más que todo en la ingeniería de tejidos? Claro, es una de las áreas de aplicación de los biopolímeros, justo lo que mencionábamos a nivel alimentario
incluso la industria Sí. plástica. Y otro de los temas donde podemos utilizar biopolímeros es justo en lo que mencionas, en todo el área de biomédica, ingeniería de tejidos y todo lo relacionado. Ahí los biopolímeros pueden usarse de diferentes maneras. Puedes usarlos para crear diferentes, por ejemplo, soportes o sustratos en los cuales puedes usarlos para cultivar células. Entonces se ha visto en la actualidad que depende de la forma que tú le des al sustrato, la célula también se va a acomodar. Por ejemplo, si hicieras fibras y estas estuvieran en diferentes direcciones, las células se van a acomodar a esas diferentes direcciones. En cambio, si las fibras estuvieran en una dirección, los fibroblastos, por ejemplo, van a crecer en esa misma dirección. Entonces, cada uno de estos sistemas va a tener un impacto diferente cuando interaccionen con el paciente o con el individuo. Entonces también podría servir como para la regeneración de tendones, Claro. músculos, por ahí. Sí, por eso va a depender mucho de la forma que se le dé. Entonces, una de las técnicas que te permite, por ejemplo, obtener fibras es el electrohilado. La otra técnica que también te permite diseñar diferentes formas de biomateriales o sustratos para luego ser usados con células es, por ejemplo, la técnica de bioimpresión, que justo ya la han mencionado en este podcast. Entonces, por ahí ya tienen conocimiento, han escuchado también de la técnica. También se pueden formar láminas o films, y que estos también pueden servir para poder recubrir una zona dañada, por ejemplo, irritada o con algún tipo de quemadura. Y esto puede, por ejemplo, liberar algún tipo de fármaco o algún tranquilizante o algo que ayude a poder mejorar la textura de la piel o de la zona dañada. Esto también serviría más que todo para la parte de resistencia microbiana que se está escuchando mucho hoy en día. Claro, entonces va a depender. Por ejemplo, si tú quisieras resistencia microbiana, al material que tú desarrolles a partir de biopolímeros, tendrías que agregarle algo adicional para que ayude a mejorar esa propiedad en específico que se busca. Por ejemplo, se sabe mucho de partículas a escala nanométrica o nanopartículas de cobre o de plata, que son muy utilizados porque tienen este efecto antimicrobiano. Y dentro de toda la gama de biopolímeros que hay, uno de los más utilizados por también su efecto antimicrobiano es el quitosano, o quitosano, algunos también se llaman así. Y este se extrae específicamente de las cascarillas o exoesqueletos de crustáceos. Entonces también viene de un recurso natural, específicamente de desechos de crustáceos. Se obtiene el kit, en realidad se obtiene la quitina, y de la quitina se obtiene el quitosano. Y el quitosano puedes utilizarlo justo para los temas que mencionas de propiedades antimicrobianas. En la parte del quitosano, ¿es posible que pueda formar parte de los hidrogeles? Allá. En ese caso, los hidrogeles son otra forma o otro tipo de biomaterial que puedes desarrollar a partir de biopolímeros. Los biopolímeros los obtenemos de recursos naturales y estos biopolímeros de los que te he mencionado los puedes usar para hacer fibras, para hacer láminas, para hacer como esponjitas y para hacer también lo que mencionas, hidrogeles. En este caso, los hidrogeles tienen una forma sólida, pero internamente absorben grandes cantidades de agua. Entonces, esa es una de sus características principales. Y visualmente son como un gel, imagínense un gel, son como un gel, solo que tienen la característica que internamente, estructuralmente, tienen una red de soporte. Entonces, esa red hace que macroscópicamente tú lo veas como si fuera como que un sólido, pero en realidad tiene propiedades sólidas y también viscosas, es viscoelástico el material. Eso es un hidrogel. Y sus aplicaciones en la medicina podrían ser tanto como apósitos o qué otras aplicaciones podría tener. El hidrogel también. El hidrogel toma la forma del molde en el lugar
que tú lo elabores o lo sintetices. Por ejemplo, si tú tuvieras un molde cilíndrico, el hidrogel te saliera cilíndrico como este vaso. Si tuvieras un molde rectangular como una plancha, el hidrogel, una vez que reaccione, termine la reacción, tomará la forma de ese molde. Entonces, si tú quisieras utilizar el hidrogel como va a tener grandes cantidades de agua, podrías generar como que una plancha rectangular para poder ubicarla encima de la piel. También puede ser para esos casos. O también incluso puedes utilizarla para cargar algún tipo de fármaco y poder utilizarla como, por ejemplo, nanogeles, que dentro de estos nanogeles tengan algún tipo de fármaco y te sirvan más bien para la liberación controlada de ese fármaco que hayas cargado. ¿Y cómo se puede modificar su estructura para mejorar su biocompatibilidad o su efectividad? Por ejemplo, en el caso de hidrogeles, sí necesita haber una reacción. Entonces sí necesitas verificar muy bien cada componente qué función cumple. Necesitas un polímero, en este caso puede ser un biopolímero, necesitas un iniciador de toda esta reacción que va a comenzar todo el proceso y necesitas otra sustancia que se conoce como entrecruzador. El entrecruzador te va a ayudar a poder unir cadenas, es como si estuvieras formando una malla. Entonces, si tuvieras dos hebras, el entrecruzador se pone al medio y va a ayudarte como que de puente, va a coger así. Si han visto Spider-Man, ya, esa escena, ya. Spider-Man sería el entrecruzador, básicamente. Y ya, entonces, dependiendo qué sustancias tú coloques, tú puedes ir modificando las estructuras internas del hidrogel y hacerlo incluso un material súper absorbente o un material de doble red que, por ejemplo, pueda resistir mayor carga y cuando lo aplastes ya no se rompa. Los hidrogeles muchos tienen malas propiedades mecánicas, se rompen fácilmente por la gran cantidad de agua que absorben. Pero si tú creas estrategias como las que mencionas de modificación química, puedes hacer que cuando las presiones ya no se rompan, sino más bien sostengan toda esa carga y eviten el rompimiento. Entonces va a depender mucho cómo los modifiques y qué sustancias vas agregando justo al momento de la reacción. Y la parte de liberación de fármacos, ¿cómo podemos controlar esa parte de la liberación? La liberación en este caso va a depender mucho del biopolímero que uses y su interacción. Por ejemplo, si la interacción entre las cadenas que hay internamente el hidrogel con el fármaco es electrostático, si rompes esa interacción se va a empezar a liberar el fármaco. Pero si la interacción va a depender tal vez más del pH donde se encuentra, entonces el pH es el que va a llevar la parte donde vas a poder liberar el fármaco. Por ejemplo, si tú estás desarrollando un hidrogel que va a cargar un fármaco, pero que el fármaco se va a liberar a un pH ácido de 3, si tú mantienes todo el sistema a un pH 8 o 9, no se va a liberar, sino porque necesitarías bajarlo hasta 3 para que empiece a liberar. Entonces, de esa manera puedes controlar la liberación de ese fármaco modificando el pH. Incluso puedes modificarlo generando una variación de potencial. Entonces, inyectándole un campo o sometiéndolo a un campo en realidad, puedes ayudarlo a que también, si apagas el campo, no libera. Si prendes el campo, empieza a liberar el fármaco también. Una cosa es un on-off, como es un interruptor que prende y apaga. Así. Usted también ha hablado un poco de Urban. Hemos visto que tiene una investigación sobre Urban dopado con sales de sulfato de litio. ¿Podríamos hablarnos un poquito de su investigación? Claro que sí. Al inicio te comentaba un poco de los biopolímeros, ¿no? Que dependiendo el tipo de alga, del color en realidad y del género, vas obteniendo diferentes tipos de biopolímeros. Justo los urbanos
Son biopolímeros que se extraen de algas verdes del género Ulva. Y acá en Perú, en la gran mayoría de la costa, estas algas verdes que tienen el nombre común como lechuga de mar, se encuentran ahí tiradas justo en la orilla y nadie las usa. No es como, por ejemplo, el alginato que se utiliza a nivel industrial como gelificante o espesante de leche o de algún producto similar. Las ulvas no. Sí, por ejemplo, en Paracas están ahí y en la comunidad lo utilizan como lo recuperan junto con el pescado, lo utilizan como una manta. En vez de utilizar lechuga para colocar encima del pescado, utilizan la zulva. O sea, solo ornamento encima del pescado. Entonces nadie le da un uso tecnológico, nadie le da un aprovechamiento a estas lechugas de mar. Entonces ahí es donde se está centrando mi tesis de doctorado, es poder utilizar estas algas, proponer un proceso para obtener los sulvanos, que son estos biopolímeros que obtenemos de las algas verdes, y con los sulvanos crear materiales. Y uno de los materiales que justo he desarrollado son estos films, que son como láminas, y en los cuales, para poder utilizarlos, por ejemplo, para ese artículo, los dopé con sales. Es decir, lo mezclé con sales, los dopé con sales, y luego eso puede ser utilizado como electrolitos sólidos. ¿A qué me refiero con electrolitos sólidos? Por ejemplo, muchas baterías, muchos sistemas de almacenamiento de energía tienen electrolitos líquidos, que es el que ayuda a pasar la conducción de un lado a otro de electrones. Pero muchas veces, como es líquido, el solvente se sale, se evapora, puede causar cortocircuito, daña al sistema, exacto, corrosión, todos estos temas de daño al sistema o el dispositivo. Entonces, en vez de que sea líquido, ¿por qué no cambiarlo a sólido? Entonces, ahí es donde se usan los biopolímeros. Los biopolímeros sirven como ese sustrato sólido que va a ser usado como soporte en el cual se puede colocar estas sales, y todo este sistema se puede colocar dentro de un dispositivo de almacenamiento de energía como baterías en general. Esta parte de los residuos sólidos también nos podría ayudar en la parte de baterías, recargas. ¿Nos podría ayudar a bajar la contaminación electrónica? Sí, justamente cuando una batería o algún otro dispositivo similar se desecha, entonces internamente tiene muchos productos metálicos, incluso que pueden liberar productos tóxicos al ambiente y pueden contaminar toda la zona donde esté justo ese vertedero. Entonces, poder reemplazar o empezar a reemplazar diferentes componentes de un dispositivo electrónico con materiales amigables al medio ambiente, también va a ayudar que esa basura electrónica no tenga mucho impacto, en el ambiente, las exacto, de la toxicidad. Entonces, de esa manera puedes empezar a reemplazar pequeños componentes, pero sin afectar la eficiencia de todo el dispositivo. Entonces, son una de las cosas que ahora se buscan dentro de esa área de aplicaciones energéticas. Profesora, y como últimas preguntas, ¿qué cursos da aquí en UTEC Bueno. o en otras universidades? Claro. Acá en UTEC ya estoy desde el 2021. Enseño principalmente el curso de biomateriales y ahí les doy una visión a los chicos acerca de, desde la definición de un biomaterial, la clasificación, cómo es que podemos obtener un biomaterial a partir de diferentes recursos, que justo lo que veníamos conversando hoy, acerca de cómo se usa un recurso natural para obtener biopolímeros, y los biopolímeros usarlos para desarrollar biomateriales. Ojo que los biomateriales no son exclusivos de biopolímeros, sino que los biomateriales también los puedes obtener de polímeros sintéticos, materiales metálicos, cerámicos, etc. Ese es uno. Y también dicto el electivo de tejidos, pero eso se abre
como que en ciclos pares, entonces es menos el tiempo que he dictado ese curso. Y en eso estamos por acá. ¿Y la ingeniería de tejidos, en qué aspectos? Hay como una continuación. Entonces ahí como ya tenemos parte práctica, ahí los chicos ya aprenden a poder desarrollar films, hidrogeles, a poder utilizar microscopios para el conteo celular y diferentes formas de poder interaccionar y relacionar las propiedades de lo que están desarrollando con lo que vamos viendo en teoría semanalmente. Y si usted fuera un estudiante de bioingeniería y quisiera desarrollar un proyecto de materiales, ¿qué temas optaría actualmente? Actualmente, desarrollar estructuras, pero específicas de pacientes, por ejemplo, con bioimpresión 3D, y también hacer hidrogeles y que te sirvan como sustrato, ya sea celular o también con el tema de poder cargar fármacos para una enfermedad o una patología en específico. Por ese lado podría enfocar si yo era un estudiante y comenzar esas investigaciones. Y para usted, esta es nuestra pregunta especial. Para usted, ¿qué es la bioingeniería? Bueno, para mí es un campo multidisciplinario. Van a converger muchas disciplinas. Si a ti te gusta un poquito de biología, química, matemática, tecnología, vas a poder unir todas esas áreas que te gustan dentro de bioingeniería. Vas a poder utilizar tecnología desde programación, códigos, incluso ahora que está todo el movimiento de la IA, vas a poder acoplarlo y utilizarlo, por ejemplo, para crear o predecir ciertos escenarios, por ejemplo, cuando cargas un fármaco dentro de un sistema, en cuánto tiempo puede liberarse, cómo va a interactuar dentro de un órgano simulado, por ejemplo. Entonces, todas esas áreas van a poder converger para poder crear diferentes proyectos y también para poder enfocarte en ayudar a diferentes comunidades dependiendo del tipo de patología o enfermedad que puedan presentar. Todo eso y mucho más significa bioingeniería. Como, como una conclusión, hay veces que nosotros observamos, como en mi vieja Paracas, que yo no me había enterado que el ulvan era el alga que yo estaba viendo y que había por montones en Paracas. Sí. Hay veces que así sucede y así nace también la investigación. Sí, a veces de caminar y de ver qué hace este producto o recurso aquí tirado. Por ejemplo, como tú has mencionado, has visto que las algas, estas lechugas de mar, están ahí quietas en la orilla. Cuando se acumulan también generan un olor que no es muy agradable para la zona. Incluso a las personas que vienen con su embarque no las permite llegar bien hasta la orilla porque todo el ulvan está ahí acumulado. Entonces, ¿por qué no buscar una manera de poder aprovechar ese recurso que no se utiliza, que más bien genera ciertos cambios en el ecosistema, más bien marino de ahí, creando biomateriales o incluso utilizándolo en algún otro tipo de aplicación? Es muy bueno fijarse qué hay en su alrededor. Muchas gracias, profesora, por su plática. Ha sido muy interesante. Gracias, Cata. Muchas gracias a los que me invitaron. Espero verlos por ahí. Este fue el episodio 3 de Being Cyborgs con la profesora Karen. Muchas gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse a nuestro canal. Estamos en Instagram y en YouTube y en Spotify también. Muchas gracias. Gracias.